días. Invitados especiales en esta conferencia. Por supuesto, a todas las personas que nos acompañan. Y me solicitaron, digamos, hablar un poco de Génesis. En realidad es un componente de la integración de hay que entender, tener siempre en la mente, la integración eléctrica es un proceso, es algo que evoluciona con el tiempo, que va tomando diversas formas, conforme cada vez más complejo, conforme se dan los avances. Entonces, entonces voy a hacer comentarios acerca de los índices. Entonces, esta charla entre partes es establecer siempre puntos de inicio o procesos. ¿Cuáles son los procesos de integración eléctrica regional que hemos tenido en América Central a lo largo de nuestra historia? Los esfuerzos que hemos realizado y a donde podríamos llegar muy brevemente, porque luego en el desarrollo de estas conferencias se va a explicar más detalladamente. Y nuestro tratado marco del mercado eléctrico. Entonces, voy a comenzar primero hablando de un marco general. Después de la Segunda Guerra Mundial se formó la Organización de las Naciones Unidas, pero quizás hay que hablar de ese gran proceso mundial para nosotros, para el mercado eléctrico regional, donde se fundó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en 1948. Y se fundó una sede en la Ciudad de México, que es la que ha estado interactuando con nosotros en el mercado eléctrico regional. Por supuesto, la región centroamericana también hizo esfuerzos de integración, con la formación de la ODECA en el 51 y la creación del mercado común centroamericano en el 60. Y finalmente, como lo mencionó mi antecesora Carmen, se fundó el sistema de integración centroamericana, SICA, en el 90. Entonces, cuando CEPAL forma su sede en México, impulsó varios organismos, más o menos formalidad. Uno de ellos fue un comité de coordinación económica del Grupo Centroamericano. Sus siglas son CCE, fue formado en 1950, para hacer esfuerzos de cooperación e integración. Y dentro de ese comité se formaron varios subcomités, y el que tiene importancia para nosotros, para nuestro proceso de integración eléctrica, es el subcomité centroamericano de electrificación y recursos hidráulicos, cuyas siglas son CERH, fundado en 1958. La mecánica, seguro con Víctor Hugo Ventura, que sucederá en las charlas, se explicará mejor, era servir de secretaría, de impulsor, de promotor de diversos proyectos que tuvieran que ver con la electrificación y con los recursos hidráulicos. Entonces, así es como este subcomité impulsó la creación de un grupo regional de interconexión eléctrica que se llamó GRI en 1968. Básicamente, en esa época, todos los países tenían una empresa verticalmente integrada que atendía el sector eléctrico. El INDI Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua no era la tercera, creo que era el grupo, Costa Rica y en Panamá.
Entonces, este grupo de integración, este grupo regional de interconexión, está formado por los presidentes y gerentes de las empresas eléctricas estatales. Y el GRIE se dio cuenta, además de atender, digamos, la problemática normal de una empresa eléctrica estatal, como es la expansión de la electrificación rural, la expansión de la generación, la mejora de la calidad y seguridad de la operación de los sistemas eléctricos, promovió en 1974 para desarrollar luego en 1975 un primer estudio de interconexión eléctrica de amplio alcance. Aquí se menciona que esto duró 5 años. Ahora uno diría, bueno, el estudio normalmente un estudio normalmente dura menos tiempo. Pero acuérdese que en aquella época había, digamos, no tan sofisticados modelos para hacer estos análisis. Y este estudio de interconexión eléctrica del Istmo Centroamericano se denominó AMERICA. Fue un estudio pionero que determinó cómo debería ser el proceso de integración a través de la expansión de la transmisión regional y a través de la expansión de la generación regional. El estudio está disponible por si quieren saber. Otro hito importante, además de la creación del GRIE y los esfuerzos por estudiar y analizar la integración eléctrica, fue la creación del CEAC, Consejo de Electrificación de América Central, en 1985. Este fue un esfuerzo institucional centroamericano para impulsar el desarrollo y la coordinación eléctrica. Fue creado por los 6 gobiernos por medio de un tratado internacional. La instancia, el apoyo, el impulso lo dieron las empresas eléctricas estatales que conversaban en este grupo de interconexión eléctrica regional para lograr el impulso a la cooperación, la coordinación y la integración del sector. El objetivo principal del CEAC fue promover la celebración de acuerdos, ya sea bilaterales o multinacionales, para la interconexión eléctrica de los países de América Central y otros. Entonces, es importante entender que uno de los pilares de la integración eléctrica es esencial. Lo vamos a ver un poco más adelante. También, todas las empresas eléctricas tenían procesos incipientes de desarrollo profesional y por eso el Grupo Regional de Interconexión promovió y coordinó un programa de capacitación de alto nivel. Se denominó PARCEI, Programa de Actividades Regionales del Subsector Eléctrico del Centroamericano. Este PARCEI, un programa de cooperación auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo, utilizando, digamos, la institucionalidad de Costa Rica en ese, para poder desarrollar estos programas. En el 89 duró 2 años y fue un pilar para fortalecer la capacidad de todas las empresas eléctricas de América Central para operar de manera segura, económica y coordinada los sistemas eléctricos, que ya estaban interconectados. Ya lo vamos a ver en un desarrollo del proceso de interconexiones bilaterales que tuvimos. Y promover la operación coordinada de dichos sistemas. Porque aunque cada país puede operar individualmente al estar interconectados, bien saben los fenómenos eléctricos se interactúan entre los sistemas. Entonces se dio énfasis en la transferencia de tecnología y de la capacitación en seguridad operativa, en planeamiento operativo y otros aspectos no menos importantes. Mientras tanto, el modelo de negocios evolucionaba del servicio eléctrico. Primero, originalmente, muy al principio del siglo pasado, el servicio eléctrico se consideraba como un monopolio natural. Comenzó con una actividad del sector privado con cierta regulación estatal, pero empresas
se aplicaron en nuestras ciudades, las ciudades capitales generalmente, para brindar el servicio eléctrico nuevo, de la nueva tecnología. Posteriormente se nacionalizó todo el servicio, quedando a cargo del Estado como empresas verticalmente integradas. Entonces, en esa etapa puede que se formó. Y luego se identificaron formas de introducir competencia en el servicio y se desarrollaron los mercados eléctricos en competencia, siempre con regulaciones. En este contexto, en el contexto del apoyo de CEPAL, la creación del Grupo Regional de Interconexión Eléctrica, la creación del SEAC, la evolución de los modelos de mercado, buscamos la integración eléctrica. El estudio de Erika, que fue pionero y que luego el SEAC lo fue desarrollando continuamente. El SEAC desarrolló muchísimos estudios de planificación, de expansión de la generación y transmisión de electricidad. Y se demostró que había beneficios técnicos y económicos de interconectarlos. Sin embargo, como se mencionó también, la situación de América Central era difícil en la década de los 80 y no se permitió avanzar mucho. A finales de los 80 y principios de los 90, los países retomaron la tarea de crear una interconexión eléctrica regional y fueron apoyados por distintos actores, como el gobierno de España. Podríamos hablar mucho aquí de la iniciativa española de hacer una línea troncal de 500 kilovoltios entre Guatemala y Panamá. Y también en Chile. Eso fue un germen de búsqueda de una solución adecuada desde el punto de vista técnico y luego desde el punto de vista de regulación. Por supuesto, paralelo, en esa época estaban habiendo cambios importantes, la creación de mercados en competencia en nuestros países y otros decidiendo ocupar el modelo de ser verticalmente integrado por sus principios. Pero finalmente se acordaron a establecer reglas para desarrollar un mercado de competencia y el desarrollo de la infraestructura de transmisión para permitir esto. Entonces ahora, en este panorama, quiero hablar de muchas veces ustedes escucharon la integración eléctrica se asocia mucho con interconexión eléctrica. Y la interconexión eléctrica se asocia mucho con la línea de transmisión. Entonces, vamos a examinar cómo hicimos eso nosotros. Nosotros pensamos de que la integración eléctrica tiene tres fases, tres procesos relativamente naturales. La primera es hacer una interconexión eléctrica bilateral. La electrificación de los países, la creación de un sistema nacional de transmisión, lleva a acercarse a las fronteras con los demás países. Y ese acercamiento produce naturalmente, digamos, el análisis de estar interconectados a través de una línea de transmisión. Ni siquiera de dos circuitos, una sola línea. Entonces, en esta fase se dan acuerdos o tratados binacionales con cierta armonización regulatoria binacional. Los tuvimos. En América Central se hicieron varios tratados binacionales. Por ejemplo, el de Guatemala y El Salvador, creo que hubo entre Nicaragua y Honduras, un tratado binacional. Y luego se menciona ahí cierta armonización regulatoria porque se ponían de acuerdo con las reglas de una manera a veces más formal, a veces. Entonces el desarrollo de la expansión bilateral de la transmisión fue hacer líneas binacionales entre los distintos países. En el 76, los pioneros entre Honduras y Nicaragua, se formó, digamos, el primer sistema binacional. Luego Costa Rica en 1982 se unió con
se interconectó con Nicaragua, entonces formaron 3 países. Y en el 86 hubieron 2 interconexiones, Costa Rica, Panamá y Guatemala, El Salvador. Entonces se formaron 2 bloques, uno de 4 países y otro de 2 países. Y finalmente en el 2002, Honduras y El Salvador, entonces ya estábamos interconectadas las 6 naciones de una manera débil, con un solo enlace que no resiste el criterio normal de expansión de sistemas eléctricos, que es el soporte de la primera conferencia. Luego esto ha seguido desarrollándose en México con Guatemala, se interconectaron en el 2010 y estamos interconectados en 7 países. Luego, en esta fase, se tiene, digamos, que la expansión de la generación y la transmisión nacional es individual. Cada país decide cómo expandirse, qué tecnología usar, cómo reforzar su red, etc. Y la operación se hace bilateral cuando hay 2 o multilateral coordinada. En este sentido, hubieron notables esfuerzos de los países en coordinar la operación. Incluso se hizo un contrato, si ustedes se recordarán, era un contrato cuatripartito entre Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá para tratar de coordinar la operación. Y estos 4 países en sus reuniones técnicas normalmente invitaban a los países del bloque norte, Guatemala y El Salvador, a sus reuniones para visualizar cómo iba a ser la interconexión cuando ya estuviéramos 6. Entonces sucedió un fenómeno que puede suceder ahora, puede continuar sucediendo, es que hicimos, por ejemplo, este caso es la línea de Guatemala y El Salvador. Esa línea tiene una capacidad, es un solo circuito, tiene una capacidad de 390 megawatts, muy bien hecha con agua, pero los países no incorporaron en la planificación y ejecución de su sistema de transmisión nacional las previsiones para mantener esa capacidad que está en el interconector de 300 megawatts y por lo tanto se fue perdiendo. A la par de esa gráfica hay una pequeña tabla donde se establece la capacidad de interconexión norte-sur, sur-norte entre Guatemala y El Salvador. En un momento dado de tiempo llegó a ser 20 megawatts. Entonces uno se pregunta, ¿por qué hace usted una línea tan grande de 390 megawatts si luego va a operar la 20? Digamos, es un problema fundamental de las interconexiones bilaterales. Si los sistemas de planificación nacionales no tienen como meta mantener la capacidad de intercambio, entonces simplemente se pierde. Entonces teníamos este sistema, una línea de interconexión uniendo todos los sistemas eléctricos nacionales, pero cuando a finales de los 80, principios de los 90, lo que teníamos era más o menos 50 megawatts de capacidad, algunas veces menos, con líneas que tienen 300 individualmente, 300. Yo a veces menciono como hacer un gran puente sobre el río, pero las calles que llegan al puente son muy estrechas. Bueno, esa es la problemática que teníamos con las interconexiones eléctricas bilaterales. Y cuando evolucionamos, el intercambio de energía, esta es toda la historia de intercambios, las estrellas rojas que están abajo indican los años donde se agregó una interconexión. Primero la de Honduras, Nicaragua en el 76, y luego la del 82, la del 86, y por último la de Honduras, El Salvador en el 2002. Y todo ese tiempo, antes del 2002, ustedes pueden ver el volumen de intercambio que teníamos. Hubo un año espectacular, el año 2000. ¿Verdad? Ese volumen de intercambio andaba por unos 500 gigavatios hora al año. Ahí se menciona arriba del 2002 la palabra RT. Eso es porque en ese año ya teníamos
el tratado marco y habíamos iniciado el diseño general del mercado eléctrico regional y entonces hicimos un reglamento transitorio. El reglamento transitorio que operó del 2002 al 2003, donde entró el RMR. Y ahí están mencionados unos cuadritos, más o menos entre el 2010 y el 2014, que es el periodo de construcción de la línea Zipaca. Entonces, la combinación de la mejora de la infraestructura con la regulación más organizada, pues tiene resultados de incremento notable de transacción. Pero no es el potencial que tenemos. El potencial realmente se logra cuando hay un mercado integrado, un mercado único, con una planificación única y con una operación única. Ese potencial el EOR lo mide cada año y nosotros medimos con respecto a las transacciones internacionales. Luego de esta fase de interconexiones bilaterales pasamos a la fase 2, que es donde estamos, donde hicimos un acuerdo regional, no acuerdos binacionales, sino que un acuerdo regional que es el Tratado Marco, que es un acuerdo político, pero también es un acuerdo de toma de decisiones sobre cómo va a ser el mercado, cómo va a ser la expansión de la generación, cómo va a ser la expansión de la transmisión. O no van a haber instituciones que trabajen en este mercado eléctrico regional. Entonces, con respecto a la expansión nacional de la generación y la transmisión, la decisión fundamental es, vamos a utilizar la regulación nacional, la nuestra. Y con respecto a expansión regional de estos dos temas, se tomaron dos decisiones. En generación, se tomó una decisión, bueno, tratemos de crear condiciones propicias para la generación regional por medio de instrumentos regulatorios. Y son los contratos firmes, la capacidad de transmisión, los derechos de transmisión. Pero estos tres instrumentos tienen que tener ciertas características para que funcionen. La primera característica es que los contratos firmes deben estar plenamente integrados, plenamente armonizados con las regulaciones nacionales. La capacidad de transmisión regional debe ser estable y confiable, y los derechos de transmisión deben ser eficientes técnica y económicamente. Si logramos estas tres cosas, vamos a poder hacer plantas de generación regional o contratos de largo plazo, tiene muchos nombres. Y por otro lado, en transmisión decidimos tener transmisión regional. ¿Cómo? Bueno, iniciamos con un proyecto que es una línea troncal desde Guatemala hasta Panamá, de 1.800 kilómetros, y se previó ampliaciones regionales planificadas futuras. Esa es la toma de decisión. ¿Cómo se hace la operación? Bueno, hay que coordinar la operación por el EOR y los operadores nacionales. Establecimos un mecanismo jerárquico, pero secuencial, de operación, que luego seguramente van a explicar mucho mejor. Y la creación de instituciones regionales, uno de política de integración, un regulador y un operador. Y por supuesto, los entes nacionales que existen en los países. Y algo muy importante es que existe una regulación regional y una regulación nacional que obviamente necesita trabajar coordinadamente, y por ello es necesaria una armonización regulatoria. Y ahí viene una prueba fundamental de este mercado, de este modelo. Entonces, el proyecto CIEPAC fue un proyecto, un instrumento que nos sirvió para llegar a cumplir con lo que el Tratado Marco decidió: crear un mercado, ponerlo en operación y desarrollar la transmisión, la línea CIEPAC. Y por supuesto hay interconexiones binacionales entre México y Guatemala, y está planeándose una interconexión futura entre Colombia y Panamá. La tercera fase, no voy a hablar mucho de eso, pero sería tener un único mercado, unas únicas instituciones y una única regulación. Esa es digamos, una fase que todavía no la estamos planeando. Bien. Voy a hablar un poquito del Tratado Marco. El Tratado Marco comenzó a negociarse mucho antes, digamos, unos 3 o 4 años antes, y fue suscrito en el 96.
como mencionaron, diciembre del 96, y fue ratificado rápidamente, en 2 años, año y medio. Este fue un récord, porque el CEAC, el tratado del CEAC, tomó 5 años en ser ratificado por la nación. Luego se creó un comité de interconexión eléctrica, un órgano transitorio, para mientras se creaban el EOR, la CRIE y luego posteriormente el CDMR. Entonces, este CIE duró muy poco tiempo, menos un año, y luego se constituyó rápidamente el EOR y la CRI en el 2000. Ya van a tener 21 años de estar trabajando en el mercado. Y un hito importante del Tratado Marco es pasar de un acuerdo global general a un acuerdo un poco más específico, como es el diseño general del mercado, que se terminó en el 2000, en el año 2000, y que gozó del consenso de todos, porque si no, el reglamento de operación ese era imposible, el reglamento que le denominamos RMERO ese era imposible de alcanzar, y aún así nos costó 5 años hacerlo. Entonces, lo importante de entender es que el tratado propone, obliga, nos obligamos a nosotros mismos a crear un mercado eléctrico regional que tiene las características, buscamos que tenga las características de ser competitivo y que crezca, que tenga un crecimiento gradual para que logremos contribuir al desarrollo sostenible de la región de América Central. Por supuesto, con respeto y protección del medio ambiente. Entonces establece 3 principios de competencia, gradualidad y reciprocidad. Y tiene estos componentes que hemos mencionado: el mercado en sí, las decisiones de generación regional, las decisiones de transmisión y los entes. Y hicimos un esfuerzo notable por ponerlo en marcha. Y se suscribieron y ratificaron el tratado y 2 protocolos, el primero casi inmediatamente en el periodo 96-98 y el segundo entre el 2007 y el 2011. Tomó 4 años desarrollar el segundo protocolo, pero finalmente, digamos, logramos el consenso. Hicimos el diseño general, desarrollamos e implantamos la regulación regional, el RMR, y las interfaces mínimas necesarias para poder operar. Cuando terminamos eso en el 2005, nos dedicamos a crear detalles, sí, técnicos, pero muy importantes, que hacen factible que esto funcione, que es el desarrollo del SCADA, del Centro de Control Regional, que tomó 3 años, y todo el sistema de información del mercado, el SIM, que tomó también 3 años. Operamos el MER bajo el reglamento transitorio, prácticamente 11 años, y luego hicimos el esfuerzo de pasarnos al reglamento del mercado desde el 2013. En generación regional creamos estos instrumentos que mencionamos, los contratos firmes, la transmisión, los derechos de transmisión, y hoy estamos abocados a mejorarlos y a hacerlos realmente eficientes. Hemos hecho estudios de generación regional y demanda regional, muchos de ellos, y esperamos que con, digamos, los contratos firmes y los derechos de transmisión de corto plazo que implementamos en el 2015 podamos, digamos, mejorarlos notablemente para que cumplan su objetivo. Otro hecho importante, clave, grande, que está en una línea, es la línea CIEPAC. Su factibilidad, su financiamiento, la creación de la empresa propietaria de la red, su diseño, su construcción, es un proceso que tomó 7 años. Es una idea innovadora de crear una empresa de transmisión regional, donde todos participamos. Hoy tenemos un noveno, cada país tiene un noveno del capital accionario de la EPR, pero llegar a esa toma de decisiones fue un ejercicio de consenso muy importante. Claro, ahora tenemos que impulsar la más transmisión regional y estamos también
tripartitamente, el CDMER, la CRI y el EOR, trabajando en la planificación de la expansión de la transmisión. Y finalmente, los organismos regionales que ya los mencioné, tienen 20 años, 21 años, CRI y EOR, y en el 2010 el CDMER inició sus operaciones en agosto, y también ya tiene 11 años de trabajo. Entonces, este es el origen, digamos, del CIEPAC. Y recordando para cerrar, viene de un esfuerzo de integración que ha pasado por distintas etapas, por distintos procesos, y que ha permitido continuamente ir mejorando. Ahora tenemos un reto grande de las interconexiones extrarregionales para que nuestro mercado eléctrico regional pueda interactuar adecuadamente con ellos, ya sea en forma bilateral o multilateral, dependiendo de las decisiones que tomen los gobiernos para ello. Entonces, esta es, digamos, la presentación que quería hacerles del Génesis. Seguro se me ha escapado muchísimas cosas porque hay, digamos, muchos aspectos, muchos esfuerzos que no he logrado resumir aquí. Muchas gracias.